Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Así que por aquí ya tenemos unas preguntas y esperamos pues que ustedes también nos hagan saber enseguida sus preguntas. Bienvenido, padre. Bienvenido, ¿cómo está? Estoy feo, pero con mucha personalidad. Mi querida Juanita, me da gusto verte. ¿Qué tal, gentil auditorio? Ya estamos viviendo la Semana Santa, la Semana Mayor. Y en esta ocasión, pues recordamos en el Evangelio que Jesús está en la cena pascual con sus amigos, con los apóstoles, en la última cena. Y en ese ambiente que se supone que es festivo, al estar comiendo, de repente se siente bien triste y comenta: uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces se sorprenden todos. Pedro le hace la señal a Juan, que estaba reclinado a la mesa cerca de Jesús, y le hace con señas: pregúntale quién. Y entonces Juan en secreto le pregunta a Jesús: ¿quién? Dice: aquel a quien yo le doy el pan untado, ese me va a traicionar. Pero pues aquí habría que ver a quién, porque un signo de cariño es precisamente como en las fiestas hoy en día, que pues se pone ahí una salsa y las tostaditas, y cada quien está metiendo de la tostadita en la salsa, o también los doritos o las zanahorias y brócoli, que no sé a quién le gusta el brócoli, pero ponen brócoli y apio y ponen ahí una crema medio dulce o demás, y todo el mundo está metiendo ahí en la misma salsera o en la misma cremera, y todo el mundo está comiendo de ahí. Pero un detalle bonito y de cariño es que alguien moje ahí, dice: mira, prueba esto, y se lo da, qué rico está. O sea, todo el mundo está comiendo del mismo plato. Es la forma como hasta hoy en día se come en el Medio Oriente, en Turquía, en Marruecos, en diferentes lugares, en los restaurantes típicos de comida árabe. Te sirven ahí platos y todo el mundo come con el pan que les dan, está metiendo su pan en la comida, y es la forma como comen de un mismo plato. Entonces, no quiere decir que haya habido un plato para 12 personas, pero me imagino que debió de haber habido por lo menos 4 o 6 platos en los cuales cada quien comía y compartía. El hecho es de que Jesús moja el pan y se lo da a Judas como un signo de cariño, porque alguien a quien quiere, pues le comparte de su pan. Judas come el pan y entonces Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y entonces sale Judas, y la gente y los que estaban ahí decían: pues quién sabe qué va a hacer ahora. A lo mejor, como está encargado de la bolsa, el Señor le pidió que fuera a comprar cosas que faltaban para la fiesta, o a lo mejor que diera algo a los pobres, a los necesitados. Nadie se dio cuenta de por qué salía Judas. Luego Jesús toma ese tono en decir que le repite lo que les dijo a los judíos: a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Dicen, y Simón Pedro, siempre tan espontáneo, dice: ¿y por qué no te voy a seguir? Yo te seguiría donde sea. A donde voy no me pueden seguir ahora, luego me seguirán después. Pero, Señor, yo te puedo seguir a donde sea. Y ya sabes que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ah, sí, ándale, cómo no. ¿Seguro que vas a dar mi vida por mí? ¿Tu vida por mí? Yo te aseguro que antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y Simón Pedro era muy sincero, es muy espontáneo, y lo que dice, lo dice de corazón, así como nosotros también, cuando estamos en la iglesia y nos sentimos hasta elevarnos del suelo, llenos de piedad y de amor, pero apenas salimos y negamos a Cristo, ofendiendo, regañando, discutiendo y sacando todo lo peor de nosotros mismos.
pero en la iglesia somos muy sinceros. Simón Pedro es así, es muy sincero, pero a la hora de los cocolazos, pues él está dispuesto a dar la vida por Cristo y saca la espada y defiende a Jesús y hasta se convierte en el santo patrono de los toreros porque cortó oreja. Le cortó la oreja a Malco, un sirviente, y Jesús lo reprende y dice, guarda la espada, ¿no ves que el que a espada mata, a espada muere? Entonces, pero después, cuando Cristo es arrestado, como que Pedro tiene miedo de seguir el mismo destino de Cristo y niega 3 veces que lo ha conocido. Y entonces canta el gallo y se da cuenta de lo que Jesús le había advertido. Así somos nosotros. Yo no he negado a Cristo 3 veces, lo he negado muchas veces más, pero las mismas veces he tenido que confirmar a Cristo que lo amo. Entonces, ojalá que, así como Simón Pedro, seamos espontáneos, pero que seamos firmes en la fe y que sigamos a Cristo. Fíjate que hoy tuve una experiencia muy bonita. Ahorita no tengo internet aquí en la parroquia y entonces vino un técnico y estuvo tratando de arreglar. Ya dijo que por ser, está registrado no como particular, sino como negocio, tiene que venir un técnico especial. Entonces le pregunté su nombre, me dijo que se llamaba Chris. Le digo, mira, como mi patrón se llama Cristo. Dice, no, yo soy Christopher. Bueno, y tú sabes lo que es Christopher. Es el que lleva a Cristo. Y le platiqué la historia de Réprobo, que era un gigantón que servía al rey, porque él presumía que solamente servía al más fuerte. Pero en una borrachera el rey empezó a pensar que el demonio lo seguía y tuvo miedo y se llenó de pánico y entonces despreció al rey. Dijo, pues voy a servir a aquel a quien el rey le tiene miedo, que es el demonio. Y entonces se acercó a una secta satánica y cuando iban a hacer el sacrificio de una cristiana, al descubrirle la ropa, tiene un Cristo y entonces el demonio sale huyendo y dice, si el diablo le tiene miedo a ese de la cruz, entonces seguiré al de la cruz. Entonces le recomiendan que vaya a ver a un monje que vende agua de río cerca del río. Y entonces se acerca a él y dice, oye, ¿por qué vendes agua del río si la gente puede tomar agua del propio río y gratis? Dice, ¿está loco qué? Dice, esa es la idea, que la gente que me ve se ríe y dicen, mira, está loco y se alejan y me dejan en paz. Bueno, me dijeron que tú me podrías indicar dónde está ese de la cruz para servirle. ¿Se quiere servir al de la cruz? Sí. Bueno, pues empieza por llevar gente de un lado a otro del río. Ah, no, esos son débiles y debiluchos y yo los desprecio, yo solamente serviré al más fuerte. Bueno, pues si quieres servir al más fuerte, empieza por ayudar a los pobres, a los inválidos, a los que no tienen fuerza para pasar el río. Y empieza a pasarlos a los inválidos, a los viejitos, a los que no tenían fuerza. Y mientras los va cruzando, ellos les van diciendo lo agradecidos que están con él por ayudarles, que de otra forma no hubieran podido pasar el río. Y entonces él se va conmoviendo y va cambiando. Y un día lleva a un niño sobre los hombros y al medio río casi se hunde. Dice, híjole, pesas demasiado, parece como si trajeras el mundo encima. Dice, es que traigo el mundo encima. Yo soy el de la cruz, a quien tú quieres servir. Y por eso de hoy en adelante ya no te llamarás Réprobo, te llamarás Cristóbal, que quiere decir el que lleva a Cristo. Así que Cristóbal murió mártir por defender la fe cristiana. Cuando le platiqué esto a mi técnico, al Christopher que vino hoy, se emocionó mucho. Sí, Le dije, imagino. le quise ofrecer un café o un refresco para llevar. Le dije, bueno, ya que no quieres café ni refresco, permíteme darte algo. Le di una bendición, oré por él y le di la bendición. Se emocionó hasta las lágrimas y eso me emocionó mucho a mí, porque de alguna manera se ve la presencia de Cristo que actúa de la forma más inesperada y que realmente este día valió la pena por ese joven que se emocionó hasta las lágrimas. Le di el boletín de la parroquia y
y se fue realmente conmovido. O sea, qué bonito, no sé si es católico o no, pero realmente se emocionó. Fíjate que hoy estamos celebrando a un santo importantísimo, es un santo venerado en Sevilla, porque es un santo que él nació en Cartago, no, él nació en Sevilla, pero su familia nació en Cartago, pero como los godos y los visigodos invadieron Cartago, ellos huyeron hacia España, hacia Sevilla. Ahí nació Isidoro y tenía un hermano y una hermana. La hermana se metió al convento y fue monja, o sea que él desde niño la conoció como monja. Y su hermano, cuando murió el papá de Isidoro, su hermano Leandro, se hizo cargo de su cuidado, de hacer que estudiara y demás. Su hermano Leandro fue obispo y es San Leandro. De hecho, aquí en el área de la Bahía, cerca de Oakland, hay una ciudad que se llama San Leandro en honor a este santo. Cuando murió San Leandro, que era obispo de Sevilla, le siguió San Isidoro. San Isidoro se caracterizó por los libros que escribió. Él escribió un libro de etimologías que se puede considerar que es el primer diccionario de la historia, donde define cada palabra por su origen etimológico, griego o latín. Y escribió varios libros, sobre todo comentarios bíblicos y demás. Decían que su forma de predicar era tan grata y su sabiduría tan grande que venían de todas partes para escuchar su sabiduría. Él participó en el Concilio de Toledo en el año 633 y 3 años más tarde, en el 636, murió justamente el 4 de abril del año 636. Sus restos se conservan ahí en la Catedral de Sevilla. Así que fue muy estudioso. Perdóname. No te oigo, Juanita. No sé qué le haces a los micrófonos. A ver. Educada, descuidada, mira nada más. Ya te oigo. Ok. No, no te oigo. No, bueno. Fíjate que ayer me hicieron, mientras compones el micrófono, no sé qué déjame platicarte que ayer hicieron un comentario que qué opinaba acerca del milagro eucarístico de Connecticut. Bueno, ¿qué pasó en Connecticut? Esto pasó el mes pasado, en marzo, creo que el 17 de marzo. Mientras estaban dando la comunión, uno de los ministros de la Eucaristía, en su copón se estaban acabando las hostias y de repente el copón estaba lleno de hostias. Entonces, como que Cristo se multiplicó a sí mismo para dar la comunión a los demás. Da la constancia del párroco de que sí, que se estaban acabando las hostias y de repente el copón se vio lleno. La diócesis de Connecticut está investigando al respecto. Pero todavía no se declara nada al respecto. En cuestión de milagros eucarísticos, pues se registran algunos en la historia. El siglo pasado hubo solamente 4 que se reconocieron como verdaderos milagros, pero yo dudo mucho acerca de esto. O sea, soy muy escéptico. Eso me enseñaron en el seminario, sobre todo cuando estudié clases de parapsicología. En el curso de parapsicología nos enseñaba que hay muchas cosas que se pueden explicar de una forma natural, pero que no es muy común. Por eso se conoce como paranormal. Pero yo estudié parapsicología en serio, no como los embusteros que salen en la televisión ahí de cazafantasmas y demás, que son puro show. La cuestión es de que yo tuve una experiencia así, de un milagro eucarístico, cuando estaba en Half Moon Bay, en Nuestra Señora del Pilar. Estaba dando la comunión y ustedes conocen las hostias, son un tanto nacaradas, no son ásperas como en México, sino que son así medio nacaradas. Entonces, siempre comparto la hostia de la consagración en 4 partes. Y
estando dando la comunión, de repente me llamó la atención un puntito rojo que aparecía en la hostia. Dije, bueno, debe de ser un plastiquito donde venía la envoltura de las hostias o algo así. Pero a medida en que estaba dando la comunión y esa hostia de la hostia mayor, vi que ese puntito rojo empezaba a crecer dentro de la hostia y se tornaba un tono burgandí, o sea, un rojo oscuro. Y entonces ya de plano lo vi y vi que se extendía dentro de la hostia. Dije, ah, caray, a ver, me voy a retirar. Dejé que el ministro de la Eucaristía siguiera dando la comunión y yo me fui a la credencia y me puse a ver la hostia y sí, parecía sangre. Y dije, a ver, vamos a buscar una explicación. Mis manos están limpias. No pudo haber sido que trajera una cortada, o sea, me estaba viendo las manos así. ¿Qué caray? ¿Puede ser lápiz labial? No es mi tono. No, digo, perdón. Es que cuando da la comunión de repente te besan el dedo o te lo lamen, y que por eso no me gusta dar la comunión en la boca. Es preferible que la reciban en las manos. Dije, no tengo pintura labial aquí en los dedos. ¿De dónde viene a ser eso? A lo mejor hay un cadáver colgando arriba y está goteando sangre. No hay nada. Ah, caray, ¿qué puede ser esto? Y dije, Señor, si quieres hacer un milagro aquí, es muy bueno, pero lo estás desperdiciando porque no me hace falta un milagro, no me apantallas. Yo ya creo en ti, yo sé que tú estás presente. No necesito este milagro, lo estás desperdiciando, porque es un milagro muy bueno, pero yo no lo necesito. Y tampoco voy a llamar a Univisión, ni a Telemundo, ni a los periodistas para hablar acerca de eso. No. El Señor es muy buen milagro, pero yo ya creo en ti. Yo no necesito que me hagas esto para saber que tú estás presente. O sea, me sorprendió no el milagro, sino que me sorprendió realmente la fe que tengo en Cristo y que no necesito un signo así para creer en Él. Dije, pero ¿a qué se debe? ¿Qué será esto? Y cuando hice así, me di cuenta que traía un padrastro aquí que me estaba sangrando. Dije, gracias Señor por no hacerme pasar por esto. Ya me lavé las manos, me puse, me consumí esa hostia y punto, ¿no? Pero la idea, San Agustín dice que si hay hostias sangrantes, debe de ser sangre, pero no de Cristo, porque Cristo significaría que sigue padeciendo cuando que en realidad está triunfante y que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, pero no se necesitaría un milagro así para creer en Él. Yo no lo necesito al menos. A lo mejor algún otro padrecito que falla de fe o alguna cosa, Dios tiene esa gracia de manifestársele de esa manera. Pero volvemos a decir, hay que creer por la fe. Esa fe confiada y esa fe esperanzada, que no necesitamos pruebas para saber realmente que hay un verdadero amor. Quien ama no pide pruebas, quien ama se entrega completamente y quien ama confía, no necesita pruebas ni documentos para decir, mira, aquí te muestro de que te amo. Entonces se ama aunque no se pueda probar o demostrar cuánto amor se tiene. Y Cristo, yo creo que pese a lo sangrón y lo pecador que soy, a lo mejor hasta le caigo gordo, pero me ama y me lo ha demostrado. Entonces, y ya no necesita milagros porque ya no está como Santo Tomás, ¿verdad? fíjate que Santo Tomás, ojalá que fuera como él, tan valiente y tan apoyador, que cuando le avisaron que a Jesús, que su amigo Lázaro estaba muerto, y él dice, vamos, nuestro amigo Lázaro está dormido y voy a despertarlo, refiriéndose a que había muerto. Dice, pero ¿cómo vas a ir a Judea si los judíos querían apedrearte? Y Tomás es el que toma la iniciativa y dice, vamos también nosotros para morir con él. O sea, Tomás es un hombre de valor, es el hombre que sigue a Jesús y que anima a los demás a seguirlo. Tomás fue misionero, apóstol de la India, donde está sepultado, y
está ahí la tumba de Santo Tomás, el apóstol de la India. De hecho, cuando los cuando los españoles llegaron a América, a México, y conocieron a Cuculcán y a Quetzalcóatl, que era un hombre alto con barba, o sea, la historia de Quetzalcóatl, y las enseñanzas de Seacatl Topitzin Quetzalcóatl, el rey de Tula, que hablaba del Tlaquenohuaque, el dios del cerca y del junto. Ellos pensaron que en realidad Quetzalcóatl no sería otro sino Santo Tomás, que había llegado a la India, cuando todavía ellos pensaban que esto era la India. Fue años más tarde que se descubrió que era otro continente. Entonces se pensaba que era Santo Tomás, pero no coincide con las fechas, ya que Seacatopitzin Quetzalcóatl es del año 990, más o menos, de nuestra era, y Santo Tomás es en 900 años antes. Bueno, pues estas son las curiosidades del día de hoy. Mi querida amiga, cuéntame Dígame. cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, y qué preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas, o qué sé yo, tenemos el día de hoy. Bueno, hay muy poco, parece que la gente anda por ahí ocupada, conforme a preguntas o no se han reportado mucho. Estaba viendo aquí en los comentarios, también hay poquitas asistencia, entonces, pero así, sí tenemos por aquí una pregunta. Le están preguntando conforme a la misa del sábado, que es válida para el día del día domingo también. Por ejemplo, si asiste uno a misa, pues el sábado es válida para el domingo, si no puede uno ir. Pero esta persona dice que ella escuchó sobre de que viene de algo de los hebreos, de que si le puede explicar sobre de dónde viene, ¿verdad? Esta historia Sí, o qué el es. Sabbat, el Ajá, Sabbat. el Sabbat, ajá, ok. Bueno, de hecho, el día comienza al caer el sol, comienza un nuevo día. Para los judíos, el Sabbat, que es el día sagrado, el sábado, empieza desde el momento en que cae el sol el viernes, ya cuando está oscuro ya empieza el Sabbat y termina al día siguiente en sábado, cuando el sol se mete. Entonces ya empieza propiamente otro día, el domingo. Por lo tanto, desde el Concilio Vaticano II se considera que se puede celebrar ya como misa de víspera o como misa ya vespertina, considerándose como misa dominical. Por eso el asistir a misa el sábado ya por la tarde, o sea, no a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, sino ya cuando ya es más tarde, ya se considera que es misa dominical. Quienes van a una boda a la 1 de la tarde o 2 de la tarde, dicen, ya fui a misa del domingo. No, chato, fuiste a misa el sábado. Ya si vas a la misa en la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, ya es misa dominical. Entonces no estás dispensado por una quinceañera o una boda en sábado antes de mediodía o antes del atardecer. Eso ya es misa del sábado, pero necesitas ir ya después de la tarde, cuando está por ponerse el sol, ya se considera misa dominical. ¿Ok? Sí, y es como cada iglesia tiene pues ahí organizado. Por ejemplo, aquí en San Estanislaos es a las 7 de la noche, en la tarde, o 6:30 en alguna otra, como en Ciris. Son los horarios pues que están asignados en la iglesia. Sí, de acuerdo a la conveniencia de la comunidad. Sí. Aquí todos los días es a las 6 de la tarde. Sí, sí. Bueno, y como no tenemos sí, parece por aquí. Muy bien. Deje ver, por aquí tengo Sí, por ejemplo, cuando hay una fiesta importante como, por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe o Pentecostés o alguna fiesta que cae entre semana, vamos a decir, entonces se considera desde el día anterior por la tarde ya como
misa vespertina o de vísperas y se considera como parte de esa celebración. Si vas a la misa vespertina ya no tienes que ir al día siguiente. Así que por eso les digo que no hay pretexto para no ir a misa. Si no puedes ir en domingo, puedes ir el sábado por la tarde y en domingo hay varios horarios para que vayas a misa. Así que no pongas como pretexto de que no tienes tiempo porque estás trabajando. Bueno, mire, mira, una pregunta de Mari. Dice, padre, entonces no cree en el milagro eucarístico de la anciano, el milagro de Casia, Sí, hay varios, y muchos hay otros. varias hostias expuestas también en Turín, también Okay. en diferentes lugares, y la iglesia consta de que realmente no hay nada que contradiga que es un milagro. Sin embargo, no es dogma de fe. O sea, puedes ponerlo en duda y sigues siendo un buen católico. Tampoco las apariciones de Fátima, Lourdes, Guadalupe o demás son dogma de fe. La iglesia garantiza y da confirmación de que consta que es un milagro, pero no estás obligado a creer en ello, y sigues siendo un buen católico. La iglesia toma muy en serio el hecho de buscar y que conste que realmente no hay nada en contra, o que realmente que no se muestre que es un fraude. Mira, hay muchos fraudes en ese sentido y la iglesia tiene que estudiarlo y tiene que ponerse las pilas al respecto. Allá en México, en la colonia Balbuena, hubo un sacerdote que precisamente un Jueves Santo dijo que se había manifestado en la hostia que era una hostia sangrante. Entonces se hicieron estudios, fue un compañero del seminario que era mago profesional, o sea, ilusionista. De esa forma pagó sus estudios para el seminario, para ver qué posibilidad había de que se hubiera hecho un milagro o que fuera un truco. Fueron científicos, se hizo análisis de sangre, se hizo toda una serie de estudios y se demostró de que era un fraude. ¿Por qué? Porque cada vez de que se hacían estudios era un tipo de sangre diferente y que realmente fue hecho con malicia para llamar la atención y demás. Entonces a se le pidió a este sacerdote que se retirara la hostia y que se pusiera en agua para disolverse y luego depositarse en tierra. Pero este sacerdote insistió de que si no era, que si la iglesia no reconocía ese milagro, entonces él no reconocía a la iglesia. Incluso fue con Juan Pablo II y Juan Pablo II le pidió que obedeciera al cardenal. Entonces él se unió a Marcel Lefebvre, el obispo disidente de Francia, y entonces fue ordenado obispo y se separó de la Iglesia Católica ante un milagro fraudulento. O sea, realmente no había un milagro ahí, era un fraude. Y de esa manera hay muchas situaciones fraudulentas. Sí, la iglesia consta y hice saber que el siglo pasado se constató 4 de esos milagros eucarísticos. Incluso se estudió la sangre que venía del miocardio, etcétera, y son en 2 ocasiones. También en la India vieron la imagen de Cristo en la hostia y cosas por el estilo. El siglo pasado solamente 4 milagros se reconocieron como auténticos. Y la iglesia lo reconoce después de haber hecho un estudio muy serio, lo reconoce como auténticos. Yo en lo personal no puedo ir en contra ni negar que sean realmente milagrosos. Hay historias que se dan, pero yo en lo personal lo que dije es, yo, bendito sea Dios, no necesito un milagro eucarístico para creer en Cristo, en su presencia real. Que se den los milagros, yo no lo necesito. A lo mejor algún padrecito sí. De hecho, se dio
el caso de, creo que es el caso de Anzio, en el cual el sacerdote tenía dudas sobre la presencia real de Cristo y se manifestó cuando él estaba consagrando, se manifestó esa hostia sangrante. Pero la iglesia hace constatar como que es un milagro. Lo que dije yo es, en lo personal, bendito sea Dios, yo no necesito un milagro eucarístico para creer que Cristo está presente. Y realmente me consta que cada vez que celebro misa, se da el milagro de la presencia de Cristo en la transformación del pan en su cuerpo y en la transformación del vino en su sangre. Eso es un milagro eucarístico cada vez que celebro la misa. Otra vez, ¿qué le haces al micrófono? Yo creo que es el micrófono. A ver, me dices si no me escuchas. ¿Qué le hagas tú? A lo mejor el micrófono es alérgico a ti. Yo creo que ya lo traigo todo mareado. Mire, padre, es como nosotros los laicos, ¿verdad? Sí, tal vez sí necesitamos, tal vez como usted dice que no. Es como también escuchaba, yo he leído los libros de algunos, ¿verdad? Del señor Ricardo Castañón, ¿verdad? Donde habla mucho así de los milagros eucarísticos que él investigó y cómo él ¿verdad? Se convirtió a la fe católica, ¿verdad? Porque él no creía. Sí. Entonces, sí, es bien importante, ¿verdad? Lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Qué delicado es para nuestra fe católica, ¿verdad? Que se investiga y con mucho cuidado. Es también como me acordé ahorita cuando también se aparece mucho, ponen muchas apariciones de la Virgen, entonces se tiene que ir con mucho cuidado, ¿verdad? La iglesia. Por ejemplo, en el caso de Medjugorje. Sí. La iglesia no lo ha aprobado, pero tampoco lo ha desaprobado. Es decir, ¿por qué? Porque no consta la veracidad de las revelaciones, ni consta realmente que haya la verdad, fidelidad, o sea, fidelidad, no fidelidad, sino la credibilidad de los supuestos videntes. No consta como algo serio. Entonces, ni constan las apariciones ni nada por el estilo. Una amiga que vive en Alemania me mandó una fotografía que se tomó en Medjugorje, donde hay 3 soles en el horizonte. Y yo le mandé una fotografía donde hay 3 soles en Mammoth Lakes. Le dije, entonces aquí en Mammoth Lakes realmente se manifiesta Dios. Le expliqué de que es un fenómeno que se da al atardecer cuando hay humedad en el ambiente y entonces se forma una idea de arco iris. Entonces el sol se refleja horizontalmente en la curva precisamente de este halo de humedad en el cielo y entonces parece como si fueran 2 espejos y está reflejando el sol en el centro y da la impresión de que son 3 soles. O sea, eso no es un milagro, eso es un fenómeno natural. Bueno. Entonces, no se ha, es decir, no se ha aprobado, pero tampoco se desaprueba el culto que se da en Medjugorje, ya que ha habido muchas conversiones, ha habido mucha gente que con fe va y reza, pero no consta que sea auténtico. Pero no lo desaprueba la iglesia. Bueno, mire, como tenemos aquí, parece otras 2 preguntas, las voy a dejar saber aquí, y un saludo de Alberto Meraz, él anda por allá en Cualcomán, México, y está enviando saludos. Gracias, mi querido Alberto. Entonces, Gloria Rico de Lemos, saludando aquí, dice, buenos días, padre, bendiciones, padre, antes. Bueno. Dice, padre, antes, bueno, en México se acostumbraba que a las 12 del día se mojaban y se abría la gloria. Había lugares donde, había lugares donde quemaban según Judas. Entonces ya no es así. Y enseguida le dejo otra pregunta. Mi querida Gloria, ya te quedaste anónima porque ya no es sábado de gloria, es el sábado santo. Sí, sí.
Bueno, No, déjame contestarle a Gloria. sí, claro. Hay muchas tradiciones muy bonitas, por ejemplo, la quema de los Judas, que se hacía el Jueves Santo en la noche, que se hacía el Jueves Santo en la noche, que se ponían imágenes de algún presidente o de Cantinflas o de Diablito o demás, y se colgaba de un árbol, se le prendía y entonces se quemaba el Judas, que eran unos cohetes de luces alrededor de su cuerpo. Ahora en México están prohibidos por los incendios. Aquí en Estados Unidos no se diga, no se ha acostumbrado a eso, pero sí era la quema de los Judas típico. Y como antiguamente no podías comer nada y tenías que estar en ayuno desde un día antes, entonces la gente muchas veces no podía aguantar el hambre durante tanto tiempo, y entonces por eso se hacía la misa antes de mediodía, la misa de la Pascua de Resurrección. Por eso se conocía como Sábado de Gloria. Y ya con el Concilio Vaticano II, cuando se reduce el tiempo de ayuno a una hora antes de comulgar, cambian o sea, se retoman los orígenes de la celebración, entonces se cambió el horario hasta la noche, cuando el sol se ha metido, es cuando se hace la vigilia pascual. Por eso ya no se llama Sábado de Gloria, sino que es un Sábado Santo. ¿Ok? Muchas gracias. Lorena Lua de Andrade, ¿verdad? Le está haciendo otra pregunta. Padre Jorge, ¿qué explicación le daría a una persona que no cree en los padres, que no cree que somos templos del Espíritu Santo, que no cree que Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar? Ya nos decía ahí, excelente día. Bueno, mira, no hay más sordo que el que no quiere oír, ni hay más ciego que el que no quiere ver. Si esta persona está en plan de ataque y decir no creo y demás, por más que le expliques, no va a creer. Si él está en una disposición sincera de preguntar y decir, oye, a mí me llama la atención, ¿por qué se dice esto? Entonces está en una actitud de aprender, de dialogar. Si esa es su actitud, entonces qué bonito, explícale a medida en que tú puedas, y esta persona quizá tenga voluntad de aprender. Si está en un plan de ataque, por más argumentos que le des, no bastarán. Para quien no cree, 1000 razones no son suficientes. Para el que ama, una sola razón basta, o no hacen falta explicaciones. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias. Mire, le voy a dar lectura. María Millán, dice buenas tardes para mí, para usted, Padre Jorge. Bueno, ella nos está compartiendo los servicios allí de la ciudad de Livingston. Jueves Santo es a las 6 p.m., el viernes a las 12 p.m. y el sábado es a las 6 p.m. Así que por aquí les vamos a seguir compartiendo más a ratito. Gracias, María, y pues por compartir, ¿verdad? Los horarios ahí en su parroquia. Muchas gracias, Padre, por el día de hoy. Es todo con lo que usted quiera concluir. No, nada más, Dios mediante, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y les vaya a todo dar. A usted también, Padre. Cuídese. Hasta mañana. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.